Bien, hola a todas y todos, buenos días. Vamos a comenzar la clase de hoy avanzando un poquito con la materia ya, y nos vamos a hacer cargo de esta idea, algo que ustedes conocen, no es desconocido en lo absoluto para ustedes, la idea de potencia, ¿no? Ahora, hay muchas aplicaciones y conceptos que por ahí son muy útiles en la vida diaria, que ligan con este concepto. Bien. Y de una otra manera vamos a ir revisándolo eso con el correr de estas clases. Bien. Quizás desde la próxima semana ya vamos a empezar a trabajar de manera más derecha con clases en vivo, tal como tuvimos también esta semana. Así es que ahí vamos a estar quizás, entre comillas, más conectados, ¿verdad? Bueno, ¿qué recuerdan ustedes de este día? Bueno, primero como objetivo, algunas cosas, recordar la noción de potencia y sus desarrollos. Bien, y sus desarrollos. Eso por un lado. Y luego, conocer la ampliación de este concepto hacia el conjunto de los enteros. Bien. Entonces, ¿qué recordamos? Una potencia a elevado a n. ¿Sí? Nos da cierto valor, ¿verdad? A elevado a n es igual a un cierto valor b. A, ¿se acuerdan ustedes que se llama base? ¿Verdad? N se llama exponente. Y b, que es el resultado, aquello es lo que se va a conocer como la potencia. Ese resultado es el que se conoce como la potencia. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significa a elevado a n? Bien, significa que el a se va a multiplicar por sí mismo n veces. ¿Verdad? Eso sin duda es algo que ustedes ya conocen. Dicho eso, entonces nosotros podemos inmediatamente hacernos cargo de algunos ejercicios que aparecen en el cuadernillo. Pero, como ustedes ya lo saben, en torno a la página 25. ¿Ok? Página 25, página 26, página 27. Bien, ¿cuándo más? ¿De acuerdo? Entonces, eso va a quedar para ustedes. Bien, nosotros vamos a hacernos ahora cargo de otro concepto. Bien. Bueno, dijimos que a elevado a n es a por a por a por a n veces, ¿verdad? ¿Cierto? Ese es el desarrollo siempre y cuando n sea positivo. Bien. Pero ¿qué ocurre ahora si el n es negativo? Bien, podríamos pensarlo quizás de esa manera. Un número cualquiera elevado a un número negativo.
Bueno, eso en estricto rigor vamos a pensar que es 1 partido por A por A por A por A las n veces. ¿Ok? Ese es el tratamiento que le vamos a dar. ¿De acuerdo? Siempre que el exponente sea para ti un número negativo, entonces la base se invierte. ¿Sí? En general, vamos a decir que A partido B elevado a un número negativo es equivalente a B partido por A elevado al mismo número, pero positivo. ¿Ok? Elevado al mismo número, pero positivo. Y si es un número entero, como dijimos acá, entonces el asunto va a funcionar de esta manera. Nos va a quedar 1 partido por ese número multiplicado la cantidad de veces que nos pidan. ¿Ok? Eso es lo que vamos a definir como las potencias de exponente entero. O sea, en el exponente ahora puede ir un número negativo sin ningún problema. Hasta el año pasado es muy probable que ustedes hubiesen estudiado potencias, pero solo con números positivos en el exponente. Bien. Las propiedades en realidad siguen siendo las mismas. Las propiedades de potencia siguen siendo las mismas. Cuando, por ejemplo, yo tengo este concepto, ¿no? O 1, pongámosle. A elevado a n multiplicado por b elevado a elevado a otro valor, m. Bien. Multiplicación de potencia de igual base nos indica que mantenemos la base y el exponente lo sumamos. ¿Sí? Eso es algo que ustedes saben. 2 elevado a 5 por 2 elevado a, qué sé yo, menos 3. Acuérdense que ahora el exponente puede ser negativo. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar 2 elevado a 5 más menos 3. O derechamente, más por menos, podríamos haber dicho 5 menos 3. Y eso es 2 elevado a 2. Aunque es 4. ¿De acuerdo? Eso es más o menos lo que vamos a pensar. Por ejemplo, ahora 3 elevado a 7 por 3 elevado a, supón tú, menos 9. Bien, o sea, mantenemos la base, sumamos 7 y menos 9, eso me da menos 2, ¿cierto? Y por la propiedad anterior, como nos quedó un exponente negativo, entonces uno va a decir 1 partido por 3 elevado a 2. El exponente cambia de negativo a positivo, pero en el denominador. Eso terminará siendo, bueno, ahora si lo puedo calcular, me queda 1 partido por 3 al cuadrado, que es 9. Bien. Esa propiedad, insisto, sigue funcionando para el exponente entero. Propiedad 2. Bueno, cuando tenemos división, a elevado a n dividido a elevado a m. ¿Sí? Que es lo mismo que decir a elevado a n partido por a elevado a m. Esta es la división de potencia de igual base. Bien. Bueno, si en la multiplicación sumamos exponentes, en la división vamos a restar, ¿no? N menos m. ¿De acuerdo? Como ejemplo, pensemos en esto: 5 elevado a 7 dividido por 5 elevado a 10. ¿Sí? Bueno, aquí el orden no es antojadizo. Siempre al elemento de arriba le resto el de abajo, o sea, me queda 5 elevado a 7 menos 10. ¿Verdad?
numerador menos denominador, n menos m. Bueno, 5 elevado a menos 3. Como nos quedó el exponente negativo, entonces decimos 1 partido por 5 elevado a 3. Y ahora sí lo calculamos. 1 partido por, calculamos acá abajo, 5 por 5 por 5, 125. Nos quedó ese racional de resultado. Bien. Propiedad 3. Bueno, ¿qué ocurre ahora si tenemos igual exponente? A elevado a n por b elevado a n. Eso es algo que conocemos. ¿Sí? Cuando ahora el exponente es el mismo, entonces vamos a decir que mantenemos ese exponente y aplicamos la propiedad que esté en cuestión respecto de las bases. ¿Ok? Supongan ustedes 1/2 elevado a menos 3 multiplicado por 4 elevado a menos 3. ¿Ok? Bueno, ¿qué significa eso? Como tengo el mismo exponente, lo mantengo. Me quedé 1/2 por 4 en la base. Bueno, eso es 2. 1/2 por 4, si ustedes quieren, fraccionan, multiplican, simplifican y nos queda de ese estilo, ¿no? Entonces 2 elevado a menos 3, 1 partido por 2 elevado a 3. O sea, 1/8. Bien. Entonces eso es multiplicación de potencia igual a exponente. 4, división. A elevado a n dividido por b elevado a n. Mismo exponente, diferente base. Lo mismo que estuviera como fracción. ¿Sí? ¿Qué indica? Bueno, eso es equivalente. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Bueno, en realidad, lo que es natural de pensar, vamos a mantener el exponente y aquí nos va a quedar a partir en b. O sea, mantenemos el exponente y hacemos la división de las bases. Ejemplo, pensemos en que tenemos supongamos esto, ¿no? Pongamos 2/3 elevado a 2, pongamos así, y aquí pongámosle 1/3, ya, elevado a 2 también. ¿Sí? Identificamos como tenemos el mismo exponente, no necesariamente siempre va a ser negativo, evidentemente, eso puede variar. Pero podríamos hacer eso, ¿no? Mantenemos el 2 y decimos 2/3 partido por 1/3. ¿Verdad? Y aquí hacemos fracción de fracciones, propiedad de la oreja, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto. Nos va a servir. 2 por 3, 6. 3 por 1, 3. Y ahí se me redujo bastante. De hecho, se me redujo hasta un número entero. 6/3 2. ¿Verdad? Entonces me quedó 2 elevado a 2. Y eso es 4. Perfecto. Una propiedad también que es importante aquí es cuando yo tengo una potencia que tiene o está elevado a otro exponente, ¿no? Ustedes saben que cuando eso pasa, mantenemos la base y multiplicamos exponentes. ¿Sí? Supongan ustedes menos 1/2 elevado a 3. Y todo eso está elevado a supongamos esta fracción menos 1/6. Un poco, bien rebuscado, pero para que veamos ahí. No, espérate, me equivoqué aquí. Esto
al revés, 6 y aquí un medio. Bien, menos un medio, ya cambiamos eso también para que no tenga, para no tener el mismo. Pongámosle aquí un tercio. Menos un tercio elevado a todo eso. Bueno, vamos a mantener el menos un tercio. Y en el exponente vamos a multiplicar 6 por menos un medio. Bien, bueno, sabemos que ¿en qué se nos va a transformar eso? Bueno, aquí simplificamos. 3, o sea, nos quedó ahí un menos 3. ¿No es verdad? Y ojo, exponente negativo. O sea que, ¿qué nos va a indicar la teoría? Nos va a quedar 1 partido por menos un tercio elevado a 3. ¿Cierto? Acuérdense, la propiedad indica que este cambia de signo. El menos 3 cambia a 3. La base no tiene por qué cambiar de signo. ¿De acuerdo? Así que, ¿qué nos queda aquí? Bueno, 1 partido por, ya. Y aquí, menos un tercio elevado a 3, bueno, va a ser como exponente impar, va a seguir siendo negativo, menos 1, y abajo 27. ¿Cierto? Entonces tengo ahora el 1, voy a seguir poniendo el paréntesis, ya que a pesar de que desarrollamos la potencia, nos quedó 1 partido por menos un 27, ¿verdad? Y habíamos dicho que en la clase pasada, cuando teníamos en el numerador un 1 y en el denominador una fracción, entonces era cuestión de invertir la fracción. Bueno, que sigue siendo con el mismo signo. Menos 27 partido por 1. ¿Verdad? Pero eso es solamente menos 27. ¿De acuerdo? Así es que ahí ya tenemos 5 propiedades. 5 propiedades importantes. Bien. Bueno, una sexta propiedad es ¿qué ocurre con las potencias de exponente cero? ¿Ya? Al igual que con número con exponente natural o cardinal, si es que estuviera el 0, vamos a decir que siempre, todo elemento elevado a 0, siempre va a ser 1. ¿Bien? Siempre y cuando el elemento A, la base, no sea el 0. ¿Sí? En cualquier otro caso, el exponente 0 indica que la potencia completa es equivalente a 1. ¿Ok? Eso es muy importante. Perfecto. Entonces, con eso ya tenemos 6 propiedades más las propiedades del elemento entero, del exponente entero, perdón. Con eso ya podemos empezar a trabajar. Antes de hacer algunos ejercicios, me gusta siempre detenerme en una idea de cómo se componen o más o menos de dónde vienen este comportamiento de las potencias, ¿no? ¿Sí? Vamos a mirar en la siguiente página. Todos sabemos que vamos a pensar en las potencias de base 10. Bien, o sea, aquí en el centro voy a poner el 10 elevado a 1. Todo el mundo sabe que eso es 10. Arriba, 10 elevado a 2. Y todos sabemos que eso es 100. ¿Verdad? 10 elevado a 3. Bueno, 3 0. 1000. 10 elevado a 4. 10.000. Y así sucesivamente, ¿verdad? La cantidad de ceros es la cantidad de, o sea, el elemento en el exponente, ¿verdad? Entonces, si yo tengo 10 elevado a 4, si voy al revés ahora, 10 elevado a 4, entonces un 1 con 4 0. Un 10 elevado a 3, un 1 con 3 0.
un 10 elevado a 2 es un 1 con 2 ceros. Ahora 10 elevado a 1 es un 1 con un solo cero. Y aquí uno podría decir, bueno, ¿qué ocurre con el 10 elevado a 0? Siguiendo esa misma lógica, va a ser un 1 con 0 ceros. Por eso es solamente el 1. Y es la propiedad que veíamos anteriormente, ¿no? Todo número elevado a 0 es 1. ¿Sí? Bueno, esos números vienen descendiendo. 4, 3, 2, 1, 0. ¿Y qué ocurre si a alguien se le ocurre hacer esto? 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos 1. ¿Qué ocurre con esa cantidad de ceros que venía achicándose cada vez más? ¿Verdad? Esto venía de ahí arriba. Entonces, ¿qué ocurre? Tenía 4, 0, 3, 0, 2, 0, 1, 0, ningún 0. Y aquí, al haber un menos 1, ¿qué es lo que ocurre con los ceros? Se describen en el lado izquierdo. 0,1. ¿Cierto? Ahora un 10 elevado a menos 2 va a ser ¿qué cosa? 0,0201, perdón. O sea, dos ceros, pero en el lado izquierdo. Un 10 elevado a menos 3, 0,003. ¿Sí? O sea, 3 ceros en la izquierda. Eso indica el exponente negativo. Un 10 elevado a menos 4 será un 0,0001. ¿Cierto? Y así sucesivamente con las potencias de exponente negativo en torno a las potencias de base 10. ¿Sí? Entonces tiene una lógica ahí bastante interesante, ¿no? De analizar. Entonces cuando por ejemplo tengamos un 10 elevado a menos 7, uno sabe al tiro que es un 0,6 y un 1. ¿Sí? O sea, son 7 ceros. Son 7 ceros. ¿Verdad? O el 1 en la séptima posición. El 1 en la séptima posición después de la coma. ¿Cierto? Esa es una salvedad importante. Ok. Bien. Evidentemente aquí pueden aparecer también números decimales. Y los decimales siempre son fracciones. En general, por lo menos todos los decimales que estamos estudiando. Así es que eso. Vamos a mirar ahora algunos ejercicios. Principalmente en el cuadernillo. Y vamos a ir a la página en el cuadernillo, en la página 27, donde dice potencias de exponente entero. ¿Ven? Entonces el ítem 1 dice expresa como potencia de exponente positivo. Eso es muy sencillo. Si nos dimos cuenta lo que habíamos visto recién, 1 letra A dice 9 elevado a menos 8. No dice calcula, ojo, dice solo expresa. Entonces, bueno, como yo tengo un exponente negativo, voy a decir 1 partido por 9 elevado a 8. Y se acabó. Luego tengo un 12 elevado a menos 2. O sea, 1 partido por 12 elevado a 2. ¿Ok? Después en la C tengo un menos 7 elevado a menos 3. ¿No? Entonces voy a tener 1 partido por menos 7 elevado a 3. Ojo, en la base no hay cambio de signo. El cambio de signo siempre está en el exponente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer en la primera parte. Bien.
El resto se los dejo a ustedes. En el ítem 2 dice expresa como potencia de exponente positivo las siguientes potencias de base fraccionaria. ¿Bien? Bueno, dice 4/5, la A, ¿no? Dice 4/5 elevado a menos 3. Bien, sabemos que eso se invierte y se eleva al exponente positivo. O sea, el 4 baja, el 5 sube y me queda el exponente negativo, positivo listo para calcular si fuera necesario. No nos piden calcular, ojo, no nos piden calcular, así que no lo vamos a hacer. B, 2/9 elevado a menos 11, o sea, 9/2 y nos queda elevado a 11 positivo. Ojo que aquí lo que también podría ocurrir, en vez de calcular, es distribuir, porque esto también es una propiedad de potencia. 5/4 elevado a 3, podríamos decir 5 elevado a 3 partido por 4 elevado a 3. Esta es la propiedad de igual exponente, ¿sí? Pero en el sentido inverso, ¿no? De derecha a izquierda. Aquí yo tengo 5 elevado a 3 dividido 4 elevado a 3, mantengo el 3 y divido las bases. 5/4, 5 dividido 4. Aquí lo mismo, 9 elevado a 11 partido por 2 elevado a 11. Si es que fuera necesario, ¿ok? Aquí no solo nos están pidiendo expresarlo de la otra manera. La letra C nos dice menos 7/12 elevado, ojo, el signo menos está fuera, elevado a menos 10. Bien. Entonces, el menos al estar fuera no involucra nada en el cálculo, lo copio simplemente. Invierto la base, 12 séptimos, y el exponente cambia a positivo. Bien, aquí no me están diciendo que esta potencia es negativa, me están diciendo que el resultado de esta potencia es negativa. No sé si me explico con esa pequeña y sutil diferencia. A diferencia del D, fíjense, dice menos 5/2 elevado a menos 9. Bien, o sea, diferencia entre comillas, no hay mucha diferencia. Porque aquí lo que nos están pidiendo es cambiar a exponente positivo. Bien, pero el exponente, insisto, es el que cambia, no la base. Si la base es negativa, nada, se invierte y sigue siendo negativa. ¿Ok? Bien, el resto para ustedes. En el ítem 3 dice expresa las siguientes potencias de base decimal con exponente positivo. Bueno, nos dicen ponte tú 0,1 elevado a menos 5. Entonces lo que uno tiene que hacer es, primero, si es decimal, escribirlo como fracción. 0,1 es un décimo elevado a menos 5. ¿Verdad? Por lo tanto doy vuelta, 10 partido 1 y el exponente cambia a positivo. Bien. Ahora, lo importante es que nos demos cuenta aquí que esto es 10 entero. Elevado a 5. Bueno, un 1,5, 0, ¿no? Sería un 100.000. Fácil de calcular. B. Tengo 0,3 periódico elevado a menos 13. Bueno, primero cambio de fracción. 3/9 elevado a menos 13. Y antes de hacer la transformación, simplifico. 3/9 es 1/3 elevado a menos 13, ¿verdad? Y ahora aplico. Si está negativo, entonces doy vuelta, digo 3 partido por 1 elevado a 13 positivo. Pero 3 partido por 1 es simplemente 3. 3 elevado a 13. No vamos a calcular eso, no nos piden calcular, ojo. ¿Ok? Finalmente letra C. Nos dicen 0,32 semiperiódico, porque solo el 2 es periódico, elevado a menos 12. ¿Verdad? Bueno, eso hay que transformarlo diciendo 32 menos 2 sobre un 9 y un 0. Y todo eso va a estar elevado, o sigue estando elevado a menos 12. Calculamos eso me va a quedar 32 menos 2 es 30, partido 90, elevado a menos 12. Bueno,
podríamos pensar en que 30 partido 90 es 1/3, ¿no? ¿Sí? Porque bueno, puedo cancelar los ceros y 3/9 es 1/3. Y ahora sí, transformé, reduje, simplifiqué y ahora sí aplico la propiedad de exponente negativo. Y la propiedad de exponente negativo nos invierte la base, ¿no? 3 partido por 1 y eso elevado a 12 positivo. Bueno, 3 partido por 1 es simplemente 3. ¿Cierto? Fíjense que cuando tengo exponente negativo y tengo un numerador 1, entonces siempre va a ser entero. ¿De acuerdo? Entonces, bien, ahí tenemos todo, por lo menos la primera parte de potencia de exponente entero y varios ejercicios resueltos y otros para ustedes, ¿ok? Aquí cuento con que ustedes también traten de hacerlo. Bien, luego más ejercicios donde dicen, el ítem 4 dice, nos pide hacer lo contrario. Bien, eso se lo voy a dejar a ustedes, ítem 4. Ítem 5 lo mismo, que es hacer lo inverso. Y eso que es página 28 y 29. ¿Bien? Entonces les voy a pedir, no por ahora, porque es lo que vamos a hacer en realidad en las siguientes clases, hasta la página 29 del cuadernillo. ¿Ok? Donde ya nos vamos a tener las potencias de 10, por ejemplo, principalmente el ítem 7. Vamos a calcular también, ¿verdad? Y vamos a ir un poquito más allá con algunas aplicaciones. ¿Bien? Hasta antes de trabajar con operatorios. Bien, entonces por lo menos la primera parte yo creo que más que suficiente por ahora. Traten de hacer lo que queda pendiente, revisen bien el video y nos veremos la próxima semana en clase online. ¿Les parece? Con eso la clase de hoy finaliza. Bien, pero no sin antes ir al comienzo, ¿verdad? Donde decíamos que lo que queríamos era recordar la noción de potencia y sus desarrollos, que evidentemente yo pienso que no debería haber problemas con eso, ¿cierto? Eso, además que uno va recordando cositas en la medida que va aprendiendo algunas cosas, va recordando otras, ¿sí? Y luego el siguiente objetivo era conocer la ampliación de este concepto hacia el conjunto de los números enteros, ¿bien? Principalmente entero en el exponente. ¿Bien? Y tenía que ver con esta lógica, ¿no? O sea, eso era lo de recordar. Y aquí venía venía la propuesta de concentrarse en esta idea, ¿no? ¿Qué ocurría si el exponente es negativo? ¿Bien? Entonces el desarrollo va a estar en el denominador. Y aquí esta es una generalización, de hecho esto es una propiedad. Cuando después empezamos a enumerar las propiedades, esta es parte de ellas. ¿Bien? Simplemente recordar que cuando el exponente es negativo, la fracción cambia de sentido. El A baja, el B sube y el exponente cambia de negativo a positivo. Y ahí ya puedo trabajar. Bien, así es que eso por ahora. Espero que se haya entendido y como les decía, ya nos veremos en vivo la próxima semana. Bueno, un saludo a todos, que estén muy bien y nos vemos.